Los encuentros son como una especie de inyección y de soporte. Ahí ves que estamos todos en lo mismo, escuchas experiencias muy interesantes, incluso a tu centro te llevas algunas experiencias, pues podíamos hacer esto, pues esto está resultando bien. Y es una gozada. Aparte, a nivel personal, te desinhibes, te relajas, juegas. Pero cuando yo vine la primera vez al primer encuentro, pensaba, pues, en una de las muchas sesiones que los profesores reciben en los centros de profesorado o en cualquier otro tipo de organización, y me sorprendió la filosofía del encuentro, muchísimo, y la metodología. Yo lo primero que me encontré pues son un grupo de personas, muchísimas personas que yo no conocía, de todos los sitios de España, y una filosofía y una alegría. He dicho una alegría, una característica, una cualidad que nunca esperaría encontrar en un curso ni en un sitio de formación. Y esa alegría, de alguna manera, pues se me transmitió. No sé cómo, pero se me transmitió. No sé si lo hemos conseguido, ahora cuando hagamos la evaluación lo veremos, pero lo que sí deseábamos era desde Interred contribuir a empoderar al profesorado de los centros como agente de cambio, emancipador, con capacidad de transformación de la vida de las personas, no solo de transmitir conocimientos. Y yo creo que la educación para el desarrollo, aunque es un constructo mental de terminologías que nos viene bien porque estamos ubicados en cooperación, y yo creo que nos permite tener ese espacio precisamente ahí, por esa mirada internacional, por esa mirada global, más allá de lo local, ¿no? Pues yo creo que tiene mucha justificación en un aula, porque si nosotros y vosotros, entre todos, como comunidades educativas amplias, no tenemos una mirada transformadora sobre la realidad en la que trabajamos, difícilmente nadie va a poder hacer un cambio en ese enfoque, ¿no? Hemos trabajado con 30 centros educativos de 18 provincias distintas en todas las etapas educativas y tanto en ámbito rural como urbano, con claustros de 20 personas y con claustros de 80. Esta diversidad ha hecho que Interred tenga que adaptarse a los ritmos y a las realidades de cada uno de los centros. Que en toda esta lista inmensa de 2 personas que te enseñaron algo que dejó huella, nombradas específicamente, solo hay 2 profesoras. Esto, en un grupo de profesores, es algo doloroso. Si un maestro o maestra me ha dejado huella, es más fácil que yo me plantee ser maestro o maestra. Además, ¿no? Ser profesora para mí viene de una necesidad, además una necesidad vital. Desde pequeñita quería ser profesora, tuve un trabajo en la administración que no era de docente. Entonces, cuando llegó el momento, yo quería probarme a mí misma que realmente quería hacer eso, que era mi camino en la vida. De hecho, cuando era pequeño, lo único que no quería ser era profesor, pero después me hice profesor. A mí me gusta mucho la palabra maestra, aunque no soy maestra, porque doy clase a los mayores, pero ser educadora, ¿no? Es una persona que intenta transmitir a los otros, a los niños, cuál es el camino para crecer. Como profesora he buscado dejarme interpelar por la realidad, y los alumnos enseñan mucho. Sin considerarme vocacional, creo que al final descubrí mi vocación. Y realmente el primer día que entré en el centro fue como el decir, esto es lo que quiero hacer, pero además toda mi vida. Entonces creo que soy docente por egoísmo puro. Desde que nacemos de la cuna a la tumba, siempre aprendemos. Entonces, si tienes una persona que te guía en ese aprendizaje, para mí es eso la educación, el dotar las herramientas a una persona para que pueda tener acceso a ese conocimiento. Entonces, la materia, yo soy profesora de lengua, para mí es el pretexto, ¿no? Es el pretexto que utilizo, no solamente ya para que adquieran procedimientos, actitudes o contenidos sobre mi asignatura, ¿no? Sino cómo ellos aprenden desde ahí a ser personas, a relacionarse con otros, a saber que lo que aprenden va a tener un valor para el futuro.
Es decir, el aula simplemente es el espacio, pero lo que tú haces, lo que se trabaja o lo que se consigue en un aula es lo que hace llegar a los demás, a los alumnos, la educación. Por lo tanto, un aula puede ser un laboratorio, puede ser el patio, puede ser la naturaleza, una montaña, un camino. Es decir, no hay lugar especial para el aprendizaje ni para enseñar, sino cualquier lugar es válido. Hacemos un cambio, quien era coche pasa a ser chofer y viceversa. Atención, disfrutar de todo el espacio. Si vamos todos hacia el medio nos chocamos y bienvenidos a la M30. Para mí el aula es una reproducción de lo que estos alumnos en un futuro se van a encontrar en una sociedad. Si ponemos al alumno en el centro, la clase, el tema de filosofía que le expliquemos, cobra vida. Para Interred, los centros educativos son agentes de transformación social. Por eso trabajamos con ellos, porque creemos que en los centros educativos las personas empiezan a transformarse y cuando las personas se transforman el mundo. Educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Eso tiene una definición oficial que incluye proceso socioeducativo, etc. No son unas siglas que se engloben en algo muy concreto donde definan una definición obtusa, sino más allá es un enfoque de la educación. De manera globalizadora como un enfoque en valores. Es decir, aparte de transmitir unos conocimientos, es cómo se transmiten esos conocimientos y cómo llegas a la gente. Realmente yo creo que la educación para el desarrollo de la ciudadanía global es educar a las personas como personas participativas, responsables, que se involucran. Le quitamos el apellido. Educación para el desarrollo creo que es la educación, un poco como hemos dicho en muchos foros, experiencia. Educación es todo, educar la vida, educar la sensibilidad, educar la emoción, educar los aspectos personales y también como docente vivir ese proceso de transformación. Es un proceso abierto. A mí me asusta el que hoy en día en la escuela no podemos dar contenidos. Los contenidos le das a una tecla y aparecen. Tenemos que dar muchísimo más. Tenemos que formar en eso que no se adquiere en el botón. Tenemos que formar en valores. Tenemos que dar soportes, herramientas. Entonces yo la educación para el desarrollo y la ciudadanía global lo veo como una especie de cajón de herramientas vivas para que en el futuro los ciudadanos sepan capaces de adaptarse. La sociedad está en continuo movimiento, no puede ser algo cerrado en el que decir, yo ya tengo mi equipaje, tengo mi caja de herramientas, con esto he finalizado. No, porque tendrán que ser personas que se sepan adaptar a esos nuevos cambios y esos nuevos retos que se van a encontrar. Es un proceso vivo en el que tenemos que ser capaces de atender a lo emocional, la reflexión, el análisis y a partir de ahí una actuación y un compromiso. Para eso hay que cuidar la participación y desde el punto de vista individual, ciudadano y humanizador. ¿Qué puede englobar esa asignatura o esas siglas? Pues el enfoque de género, el enfoque de educación, medioambiental, sostenimiento, participación, educación inclusiva, juegos cooperativos, que digamos que se salen del enfoque académico y academicista, pero que son importantísimos en la educación y en el saber estar y algo fundamental para el ser humano. Este proyecto surge porque en Interred queremos dejar de trabajar de manera puntual en los centros educativos y tener un programa a 4 años nos permite trabajar procesos. Lo que le planteamos a los centros educativos es poder trabajar durante 4 años un proceso de transformación. Además, lo que queremos es rescatar de los centros educativos las prácticas que ya están desarrollando, que van en línea de educación para el desarrollo y ciudadanía global. Entra esta propuesta nosotros con muchísimo miedo, con muchísimo temor de que más trabajo, más cómo, y fue pues llegar a entender que era un trabajo que buscaba
tomar conciencia de lo que ya hacíamos y como sistematizarlo un poquito más. El comienzo del convenio, realmente nosotros, como todos los comienzos, pues fue un poco de investigación y de apertura, pero lo tuvimos bastante fácil, porque lo primero fue identificar contenidos de educación para el desarrollo de quinta generación con ideario de centro. Entonces nos encantó, fue una especie de bomba al encontrar que iban en paralelo. Lo que nos presenta Interred es la posibilidad de entrar en un proyecto que nos va a aportar formación, que nos va a aportar seguimiento cercano, porque la delegación de Castilla y León ha estado siempre muy presente con nosotros. Nos va a aportar materiales, iniciativas y también aprender a hacer. Y también una formación no individual, sino también una formación como centro, y nos va a aportar también la oportunidad de conectar con otros centros. La formación ha sido de manera gradual. Primero comenzamos a conocer los contenidos. Intentamos entender la evolución de la educación para el desarrollo desde el asistencialismo primario hasta la justicia de quinta generación. A partir de ahí empezamos a conocer la campaña. Una vez que conocimos la campaña, empezamos a introducir pues, trabajo cooperativo en el aula, aprendizaje de servicio, metodología. Y ha resultado muy, muy positivo, o sea que fue de manera gradual. Al principio era un poco demasiado conceptual, como un objeto muy inalcanzable, un camino así que se veía... Pero luego, a medida que te vas metiendo, poco a poco ves que esas ideas toman forma, que esos proyectos tienen una meta, es una especie de desafío permanente y constante, que siempre se está transformando. Pero de un principio, de esa reticencia inicial, que veías aquello como una utopía, vas viendo que poco a poco y caminando paso a paso sí que vas alcanzando o al menos acercándote al objetivo que se pretende. Cuando nosotros asistimos a alguna formación, concretamente un taller de educación emocional que el año pasado estuvimos realizando en nuestro instituto, eso nos llevó directamente a cambiar los modos de relación del profesorado con el alumno del centro. Aplicábamos las técnicas que habíamos aprendido en el taller de educación emocional, las aplicábamos directamente con nuestros chicos y nuestras chicas, o bien al inicio de las clases, o bien durante las sesiones de tutoría, o bien en algunos casos para resolver conflictos, en los que había que ponerse de acuerdo para búsqueda de soluciones, y con dinámicas que nos enseñaron a llevar a cabo pudimos llegar a encontrar soluciones que facilitaron la convivencia en el centro. Haber recibido una formación más específica en esta línea pues te hace ver las cosas más claras y organizarlo más de una forma más consciente, sobre todo. Pero la formación yo creo que parte también del interés personal o del tiempo que le podamos dedicar. Muy dependiente también del personal de Interred, y a ellos se lo agradecemos, pero que ese toque de llamada de atención tiene que también partir de nosotros. Pues yo sé, desde la plataforma Transforma, pues hay un montón de recursos de los que podemos tirar para implementar en el aula, y lógicamente te los tienes que mirar, trabajar antes de trabajarlo con los chavales. Nosotros estamos muy obsesionados con el tema académico, especialmente en la secundaria, donde pues tenemos que completar el currículum, no tenemos tiempo para terminarlo, y dejamos muchas veces atrás pues los aspectos de valores. Que también quiero decir que los valores no son momentos concretos. Yo creo que deben de ser integrados, la transmisión en valores debe ser integrado día a día en el aula. Y sobre todo de ver los cómo, porque todo en el papel suena muy bonito, pero luego cómo se traduce, ¿no? Entonces ver que cada colegio, cada profesor lo lleva a cabo de manera diferente, es una manera que también te enriquece y te dice, pues no es tan difícil, ¿no? O a lo mejor cosas que uno hacía que creías que no estaban dentro de esto, y digo, pues mira, nosotros también lo hacemos, ¿no? Y que de pronto cobraban vida en, ostras, esto que es tan chulo, que igual me interpela en otro escenario con otra gente, puede ser el eje vertebrador de mi actividad profesional,
Por tanto, tiene sentido la espiritualidad, la acción social y la propia inquietud. No ha sido un proceso fácil. Construir con otros implica estar continuamente interpelando y respetando los ritmos personales, y me parece que cualquier claustro puede hablar de dificultades, luces y sombras en ese camino, ¿no? Globalmente me quedo con la palabra cuidados, ¿vale? Me quedo con la palabra cuidados porque yo no la entendía así y sí que ha cambiado el concepto en estos 4 años. El cuidado a uno mismo es súper importante, el cuidado a la familia y el cuidado del entorno, a las personas que tienes cerca. Cuidar. Y con esa perspectiva de cuidar también hemos experimentado que las relaciones entre nosotros han mejorado sensiblemente. A nivel de claustro, que igual no siempre hemos visto la PDCG por la misma línea o la necesidad, pero también a nivel de alumnado. No sé en otros coles, pero imagino que va por el estilo, ¿no? Las dificultades de conducta, sobre todo en la secundaria, los casos de acoso y todas estas cosas que se han puesto tanto de moda últimamente, desgraciadamente, ¿no? Pues hemos visto que era una fórmula muy práctica de intervenir. Porque llevo muchos años en la enseñanza y se hablan de temas de educación en valores muy repetitivos, pero este de los cuidados nunca lo había escuchado. Y también esto influye en las repercusiones en las casas, puesto que esos cuidados son posibles porque hay personas que a veces descuidamos, ¿no? Estas mujeres que vienen de otros lugares y han dejado su familia para ocupar un puesto laboral en nuestra sociedad, ¿no? O esas madres que están olvidadas, o esas abuelas, o esos abuelos. Entonces, ser también sensible a los cuidados con otros. El papel que desempeña Interred en este proceso es sobre todo de acompañamiento y también de promover cambios. Interred llega al centro educativo proponiendo una serie de cambios y los centros educativos se hacen eco de esto y a partir de ese momento Interred lo que hace es acompañar a los centros para producir estos cambios. Desde el centro, en un principio, se tiene en cuenta estas propuestas, este proyecto, se escucha y se empieza a hacer una serie de campañas de movilización y una diferente manera de hacer para poder llegar al alumnado y enviarle este mensaje. Entonces, el centro cada año ha ido aportando algo en concreto, un plus o una educación en valores que se añade a todo lo que se viene haciendo. Unos años ha sido gestos como Abraza tu cole, campaña navideña, campaña del bote, pero siempre dándole una vuelta de tuerca, que no sea una solidaridad asistencialista, sino ayudar a entender y a resolver el problema. No de una manera paternalista, sino involucrar a la gente para que pueda solventar ese tipo de dificultades. En el colegio se ha ido avanzando a nivel de asignaturas, de tutorías, de herramientas, aprendizaje-servicio, cadena de favores, padrinos de lectura, es decir, se va a través de casos en concreto intentando perseguir aquel fin. Quizá la actividad más llamativa fue la carrera solidaria que se realizó en mayo para recaudar fondos con destino a algunos proyectos que Interred tiene en América. Salen todas las tardes grupos de 5 alumnos, de lunes a jueves, y están en distintas realidades sociales que están en Granada, desde comedores sociales, español para extranjeros, para inmigrantes, escuela hogar, residencia de ancianos. La jornada de solidaridad se convirtió en una semana. Entonces, con distintas fórmulas, porque cada año también Interred nos ha ayudado a implementar distintas cosas. Entonces, es una semana donde se paran las actividades del centro y cada profesor, desde su área o profesores desde áreas diferentes, implementamos o bien encuentros o charlas o entrevistas. Empezamos con una metodología que se llama aprendizaje-servicio, en la cual hicimos un proyecto de educación física en el
cual combinaba el aprendizaje, en un proyecto bien articulado, un aprendizaje que eran los hábitos saludables, los hábitos de salud de las personas y ellos mismos iban a hacer un servicio a la comunidad, al entorno, al barrio que les rodea el colegio, que era de sensibilización y de actuación, que era la propia carrera. Hemos tenido también la suerte de contar con el personal técnico de Interred, en este caso CECI, que implementó un taller de jóvenes de movilización en primer bachillerato, y de pronto nuestros alumnos pues veían que es chulo llamar la atención de una forma alternativa. Y fueron por el centro de Sevilla pues recogiendo firmas para apoyar la campaña, explicando la campaña. Entonces hicimos a nuestros alumnos agentes. Yo cuido a mi abuelo, dándole ánimos, apoyándole y llevándole al médico. You and me, there's a glove poking out, and it screams to me that it's not dead, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Oh, hey green, can you see? It's worse for you than it is for me. Hey green, can you see? It's worse for you than it is for me. Hey green, hey green, hey green. Hey green, hey green, hey green, oh, you're free. We will walk right through the streets in the fair city that we own, with our friendships causing problems. Are we better off alone? I think it's alive, it's alive, it's alive. It's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Oh, hey green, can you see? It's worse for you than it is for me. Hey green. Ellos mismos, los alumnos, trabajando por comisiones en ese servicio, fueron los que se encargaron de realizar toda la carrera. Esos fueron los que contactaron con ayuntamiento, contactaron con la asociación de padres, con la asociación del barrio, con la falla del barrio, con algunas asociaciones, contactaron vía mail, o llamada, quedaron en algún momento alguna reunión, y ellos son los que se encargaron, lógicamente, con un guía, que es el profesor, que actúa de eso, de asesor, digamos, en ese momento. Ha encajado mucho más con sus intereses. No era solamente ir al colegio y lo que pasa en el colegio, sino que se han dado cuenta que el colegio también está en la calle, está fuera, han convivido con los padres, con los profesores, con el resto de los vecinos fuera, y entonces ha sido realmente algo pues muy especial para ellos. Pero es que poquito a poco hemos cogido padres que acompañan a esos niños, que aún ya no siendo ya no siendo sus hijos alumnos, siguen siendo voluntarios para ir otros años con otros niños a esos centros. Série s'empare de moi lorsque j'entends le son d'un kick atomique. Peu importe le groove que les basses m'envoient, je n'ai pas trop l'oreille critique. Je suis le roi de la piste comme à l'issue du ring, le cowboy du gramophone. Quand tu me parles des cochons, moi suis le king, je dégaine, je tire et j'éperonne. Et si l'on me surnomme le roi du crescendo, c'est because I love disco, disco. Et si l'on me surnomme le roi du crescendo, c'est because I love disco, disco. Ahora que este proceso termina o que el convenio termina, para Interred lo vivimos como un punto y seguido. Entendemos que termina una fase y que va a continuar otra fase. Y ahora que se ha sembrado la semilla, ahora que esa semilla está sembrada, se han desarrollado durante estos 4 años capacidades, hábitos en los centros educativos, y bueno, creo que nos podemos ir tranquilas sabiendo que vamos a seguir ahí de otras maneras, pero los centros educativos van a seguir trabajando la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Todavía nos falta mucho que recorrer, pero sí sentimos que ha crecido la conciencia y sobre todo el enfoque. O sea, no es una cosa más lo que estamos haciendo, ¿no? Y el sentirse también acompañados, pues eso pues alienta un montón.
En mi centro y en mí, la educación para el desarrollo ha calado. En mi centro, pues hemos partido de una luz que veíamos como implementar como un accesorio a una certeza hoy en que tiene que ser el eje vertebrador de toda nuestra práctica docente. Somos conscientes, o estamos empezando a ser conscientes de las posibilidades que tenemos, pero también de las dificultades. Yo creo que me voy a nivel personal de aquí con el convencimiento o el compromiso de volver a mi cole, intentar crear un espacio de reflexión, y si al menos la educación para el desarrollo no es el 100% de nuestra práctica docente, ojalá, por lo menos que nos busquemos la fórmula de que sean, ya que hablamos de planes estratégicos para calidad, para bilingüismo, bueno, pues vamos a hablar de un plan estratégico para implementar esto definitivamente. En nuestro centro educativo empezamos con la educación para el desarrollo como algo puntual y actualmente se ha transformado en un eje vertebrador de la práctica educativa en todos los aspectos, desde las actividades complementarias extraescolares, pasando por el plan de acción tutorial, así como en la metodología y en la enseñanza que se hace en las distintas materias. Por lo tanto, ha sido un gran cambio. Estamos en proceso, o sea, no es un cambio que se haya producido y haya finalizado, sino que es un cambio que hemos iniciado y que de alguna forma tenemos que seguir implementando a lo largo del tiempo. Esto es lo que los chavales necesitan para superar una prueba, es decir, siempre como se mira todo desde el punto de vista evaluativo. Y yo creo que eso no es demasiado sano. Es decir, tú experimentas una cosa y no tienes miedo a equivocarte hasta que alguien te evalúa. Si no te evalúan, tú haces sin miedo a equivocarte. Entonces, en el colegio, una pequeña suma, una cadena y un cambio de actitud es la sinergia que mueve ese pensamiento para poder seguir sumando. Y esas pequeñas acciones van sumando como una pequeña cadena hasta que al final llegaremos o avanzaremos mucho más allá de lo que nos habíamos planteado en un principio. Y también en activarnos un poco, decir, que no nos podemos dormir, que es que esto está, hay esta realidad, y la escuela necesita responder y nosotros nos tenemos que adaptar a la sociedad y a las necesidades. A lo mejor un cambio de chip. Después de 4 años de convenio me quedo con muchas cosas. Me quedo con una idea más clara de lo que es la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Por lo tanto, me queda una idea más clara de lo que es la educación. ¿Cuál es mi concepto de la educación? Me queda el contacto con tantos profesores y profesoras de otros centros que hemos estado jugando y conviviendo en estos días y en estos encuentros y el darme cuenta de que somos más los que estamos trabajando en esto, somos más los que intentamos transformar el mundo, transformar la realidad, y te hace pensar que incluso puede ser posible. Yo creo que estamos invitados a regar la semilla, a mimarla y a cuidarla para que germine. No podemos permitir que esa semilla se quede y se agote y muera. Que las cosas no se consiguen de un día para otro, pero la semilla está y vamos a intentar que lleguemos a tener una cosecha incluso mayor que la que tenemos. Creo que llegamos a más niveles que nos transforman más que si solo nos quedamos en este, ¿no? Que es el que más usamos. Me ha llamado la atención que en todos los juegos que hicimos desde allí hasta hoy siempre hemos terminado con una sonrisa. Una sonrisa, una risa, un abrazo. Y muchas veces vemos teóricamente que en las aulas debemos de favorecer ese ambiente favorecedor del aprendizaje, pero ¿cuál es? Y nos damos cuenta pues que los niños sonrían, que estén alegres en nuestras clases, que muchas veces ese ingrediente tan fundamental muchas veces se nos olvida, ¿no? A veces compartimos convicciones y está muy bien, pero me ha parecido también en el día de hoy reconocer toda la importancia que tiene la pregunta de verdad, haciéndonos a nosotros esa pregunta y haciendo también a los claustros, a los compañeros y compañeras la pregunta, no darlo hecho. Pero lo que yo creo que sí que está cambiando es esto que hacíamos antes de programar con unos objetivos, pensando que íbamos a llevar al grupo, al alumnado, hasta un destino. Eso ya cada vez es menos así. Entre la heterogeneidad que hay en las aulas, en los grupos, y cómo ha cambiado la educación, yo creo que cada vez más se trata de buscar experiencias
de las cuales no tenemos el control. Creo que nos pasa también en los juegos. El rollo de que con los juegos eso se propasan y te abrazan, ¿no? Pero el rollo de romper la barrera, de estar en mi silla con mi apunte, con mi no sé qué, y de repente tocarse, de repente jugar, de repente gente con la que no conoces de nada, es una forma de cuidarse también, ¿no? Ese romper la barrera personal y extenderla más allá.